De tema para hablar de lo siguiente. El Ministerio de Educación, la Superintendencia también de Educación entregaron cifras de maltrato relacionadas a ciberacoso y entregaron recomendaciones para abordar este tipo de situaciones. El 46,8% de las denuncias por maltrato en 2022 estuvieron vinculadas a párvulos y o estudiantes. De ellas, la mayoría se concentran en maltrato físico y psicológico entre estudiantes. Para abordar este tema nos acompaña Mauricio Farías, Superintendente de Educación. ¿Cómo está, Superintendente? Muchas gracias por acompañarnos aquí en Noticias 24. Buenas tardes. Hola Marco, buenas tardes. Muy bien acá, muchas gracias por darnos este espacio. Saludos a todos. Superintendente, primero quisiera conocer el desglose de estas denuncias que hablan de maltrato, primero, de adulto a estudiante y párvulo, y también otro ítem, maltrato entre estudiantes y párvulos, y por otra parte también se habla de las cifras de ciberacoso. ¿Cómo han estado evolucionando estos tres elementos a lo largo de estos años, considerando que el año 2020-2021 había una situación de anormalidad en materia de presencialidad en las escuelas, en los establecimientos educacionales? Sí, gracias por la pregunta. Es un tema que es muy relevante en el contexto de la reactivación educativa que nos ha invitado el ministro Ávila y el presidente Boric. Es una tarea central hoy día dentro del todo el sistema educativo, trabajar por facilitar la recuperación de aprendizaje, la revinculación de estudiantes, la promoción de la asistencia y sobre todo el tema de convivencia y salud mental que fue tan complejo durante el año pasado en el retorno de los estudiantes a la presencialidad. Entonces, en relación a tu pregunta, nosotros tuvimos un aumento de las denuncias que ingresaron durante el 2022 en relación a las que teníamos en promedio el año 2018-2019, cuando estábamos en situación de normalidad. Esas denuncias aumentaron del orden del 19%, y nosotros hacemos el análisis también del tipo de denuncia. Fueron 16.160 denuncias en total las que recibimos el año pasado, de las cuales 7.500 más o menos fueron relacionadas a maltrato entre estudiantes, maltrato a párvulos y estudiantes. 7.500, esto es, tuvieron un aumento del orden del 16%. En relación ahí al detalle que tú solicitabas, el maltrato de adultos a párvulos o estudiantes fue del orden de 2.200, 2.300 denuncias, que tuvo un descenso. Esto es bien interesante porque hubo un descenso desde el maltrato de adultos a estudiantes o párvulos. Entonces, las acciones que se han realizado de prevención, de protección, los protocolos de actuación que han habido, la normativa, las fiscalizaciones que se han realizado, por supuesto, todas las capacitaciones, la formación, han impactado favorablemente, reduciendo el número de denuncias de este tipo de maltrato. Pero solo ese ítem, perdón, superintendente, solo ese ítem es el que manifestó o evidenció un descenso, porque los otros, claro, hablamos de ciberacoso y maltrato entre estudiantes, sí experimentó, claro, un aumento. Pero es importante porque eso refleja lo que se hacía antes. Y hubo un trabajo bien importante hace ya varios años que viene en reducir las acciones de maltrato desde adultos a estudiantes o párvulos, ¿cierto? Entonces eso muestra cifras positivas y eso es potente. Pero también si miramos toda la situación que vivimos en el retorno a las actividades normales, a la presencialidad, donde hubo estudiantes que perdieron lo que llamamos la socialización, el saber trabajar con otros, con otras, el saber resolver bien los conflictos, ahí notamos aumento. El maltrato entre párvulos y estudiantes nosotros tuvimos 5.200, 5.280 denuncias con un aumento del orden del 52%. Entonces, claramente la situación entre estudiantes se complejizó. Estos años de ausencia, de que no estuvieron conviviendo, en que no tuvieron estas normas de convivencia, afectó este tipo de relaciones. Y quizás no estábamos tan preparados para eso, ¿cierto? Y hoy día lo que hemos hecho es trabajar en promover, en hablar en este proceso de reactivación y poner como foco central la buena convivencia y el cuidado de la salud mental, justamente por todo lo que aprendimos el año pasado. En los temas de ciberacoso, ustedes saben que tuvimos hace poco el día del ciberacoso, nosotros también logramos analizar las denuncias, desglosando, revisando en profundidad, y tuvimos del orden de 769. Aquí también hubo un aumento de las denuncias en esta materia, y tiene que ver
con que durante la pandemia hubo mucha clase a nivel de telemático, ¿cierto? Los establecimientos dieron acceso a los y las estudiantes de plataformas electrónicas, se crearon correos, tuvieron acceso, no sé, a los teléfonos, a los computadores, los niños, las niñas, y por tanto también tuvieron acceso a las redes sociales, y también ahí pasó el tema de la convivencia, una convivencia a la cual nosotros como adultos, mayores, no sé, quizás no estábamos acostumbrados, hoy día empieza a cambiar la realidad. Y hay una buena parte de la interacción que se produce entre compañeros, compañeras, que está en este mundo más virtual. Y ese es el llamado de atención también, ¿no? Estas cifras nos llaman a reflexionar sobre cómo atender estas situaciones. Claro, llama mucho la atención sobre todo las cifras de ciberacoso, que si bien si las comparamos con las cifras de denuncias de maltrato, ya sea de adultos a estudiantes y párvulos o entre estudiantes y párvulos, es significativamente menor. Sí evidenció un aumento bien dramático, casi el doble me atrevería a decir. El 2022 manifiesta aquí una cifra de 769 denuncias y si lo comparamos por ejemplo con 2018 había 393. Llama harto la atención también que año 2020 y 2021, donde estábamos prácticamente encerrados en las casas con clases a través de plataformas digitales, las cifras de denuncia de ciberacoso bajaron harto. El 2020 72 y el 2021 105, pero cuando pasamos ya desde el 2021 al 2022 se registra este aumento que nos lleva a los 769 denuncias por ciberacoso que se registraron solo el año pasado. ¿A qué podemos atribuir este fenómeno considerando que 2020 y 2021, que es el periodo de cuarentenas prácticamente, las cifras estuvieron tan bajas y experimentaron este aumento tan dramático en el 2022? Y hay que tener atención también con las cifras totales. Nosotros el promedio 2018-2019 eran del orden de 13.500 denuncias y en el 2020-2021 teníamos del orden de 3.000 y tantas denuncias. Entonces, de 13.000 bajamos a 3.000, lo que nos muestra que durante los años de pandemia, en realidad, lo que bajó no es que hayan habido menos situaciones, sino que en general no se reportaron esas situaciones. Tuvimos un año totalmente anormal en términos de el número de denuncias que recibimos. Cuando ya entramos al 2022 y vemos las cifras que son, yo te decía, del orden de 16.000 denuncias, volvemos a un track ya más relacionado con lo que habíamos vivido antes, más alto, bastante más alto, pero que denotan estar más cercanos a la realidad. Entonces, por eso no miramos mucho los años de pandemia ni esta baja que tú indicas, porque en realidad fueron años bastante anormales. Ahora, esto que decíamos, que tuvieron más acceso a las plataformas, a las redes sociales. Muchas veces los niños y las niñas se empezaban a relacionar entre ellos, que estaban en muchas situaciones encerrados en sus departamentos, en sus casas, ¿cierto? La forma de relacionarse con otros era a través de la virtualidad. Y los papás, las mamás estaban trabajando, estábamos también ahí en nuestros temas, entonces había bastante más quizás flexibilidad, más libertad, y la alternativa era que no se conectaran. Entonces también la parte de la vinculación a través de los medios digitales era un alivio también para todos los temas de salud mental, de poder conectarse con sus pares. De alguna forma, como sociedad nos vimos obligados a relajar un poco esas restricciones que habían. También el aumento de las redes fue exponencial y fue bien explosivo. No solo nos basta con recordar cómo nosotros nos comunicábamos virtualmente antes de la pandemia y qué pasó durante la pandemia, que empezamos todos a trabajar de alguna forma más telemáticamente. Y que nos pasó a nosotros los adultos, entonces para los niños que son más nativos es más fácil. Entonces esta relación virtual empezó a crecer. Y la diferencia entonces con lo que nosotros vivimos antes es que ahora existe una realidad virtual que está mucho más presente, que viene para quedarse, que viene para seguir creciendo, donde aparecen nuevas plataformas, nuevas formas de comunicarse. Hoy día estuvimos en una escuela que estaban trabajando fuertemente la situación de prevención del ciberacoso y nos empezaban a nombrar las plataformas. Una serie de plataformas que están utilizando los niños y las niñas para comunicarse, eran alumnos de sexto básico. Y algo que quizás antes era
muy poco común, donde los estudiantes no se comunicaban tanto. Hoy día ya en la básica se empiezan a comunicar y se producen situaciones de ciberacoso. Aquí también tenemos un dato, y es que el 49% de las denuncias se dan en el establecimiento de educación básica, en el nivel de educación básica, perdón. Esto quiere decir que lo que uno cree que quizás se produce más arriba de la educación media, no es tan así. La mayor número de denuncias se dieron en la educación básica. ¿Eso solo en el ciberacoso? ¿O también en las cifras de maltrato en general? Sí, es solo sobre ciberacoso. Entonces, es importante que las familias estén preparadas, que las comunidades educativas estén preparadas. Ahí nosotros como Superintendencia de Educación recibimos estas denuncias, entregamos estos antecedentes, pero también nosotros, parte de nuestro rol, es asegurar el cumplimiento normativo, ¿cierto? Y en ese sentido, en ese sentido lo que nosotros tratamos de promover es que las comunidades educativas estén preparadas frente a esto, que lo vean como una realidad. Las comunidades educativas nosotros consideramos también a los apoderados, padres, madres, ¿cierto? A los equipos directivos, los equipos docentes, los mismos estudiantes, estén preparados frente a esta realidad. La normativa es bien clara, hay exigencias ahí. Entre esas exigencias está, por ejemplo, que exista un consejo escolar, en el caso de los particulares pagados, un comité de buena convivencia, que enfrenten estas situaciones, que las piensen, que de alguna forma realicen acciones en esto. Tiene que haber un encargado de convivencia escolar, tiene que haber también un plan de gestión de la convivencia, y ese plan tiene que tener hitos que ocurran durante el año para promover la buena convivencia. Tiene que haber dentro de ese plan, idealmente, también acciones de información, de capacitación, para que la gente esté preparada, los equipos docentes, directivos estén preparados, para que idealmente también la comunidad educativa esté preparada. Cuando ocurren estas situaciones tenemos que actuar rápido, pero también tenemos que prepararnos para que ojalá esto no ocurra, para que los estudiantes sepan cómo reaccionar frente a esto, sepan cuidarse también. Por último, la normativa, déjame cerrar con esto, la normativa también exige que existan protocolos de actuación en caso de que ocurran estas situaciones. Y esos protocolos tienen que definir claramente cuáles son los pasos a seguir, cómo me comunico, como por ejemplo con los encargados de convivencia, quiénes son los actores que van a estar involucrados, cómo participan padres, madres, apoderados, cuáles son los plazos de trabajo, cuáles son las acciones pedagógicas que se pueden realizar a consecuencia de una situación de maltrato, o las estrategias de apoyo para los estudiantes que han vivido estas situaciones. Y eso es bien relevante, conocerlas, saberlas, todo esto tiene que estar en el reglamento interno del establecimiento, a disposición de la comunidad, y que las comunidades conozcan cómo reaccionar frente a una situación de maltrato y de ciberacoso en particular. Claro, y para enfrentar esta problemática, por una parte está lo que puede hacer y lo que debe hacer el establecimiento educacional en materia normativa, los requerimientos que se requieren, valga la redundancia, para evitar este tipo de episodios, pero también como padres, ¿qué es lo que se puede hacer para evitar, por una parte, el ciberacoso y por otra parte también episodios de maltrato, para prevenir que se generen episodios de maltrato, ya sea desde adultos a estudiantes o entre los propios estudiantes? Yo creo que ahí lo primero es estar siempre conversando con los hijos, las hijas, estar comentando esto, preparar. Hoy día hablábamos con los estudiantes, eran estudiantes de sexto básico, y les preguntábamos, ¿qué pasa si hay una situación de ciberacoso? ¿Qué es el ciberacoso? Y te decía, ¿no? Hay una víctima, hay un victimario, hay gente que está observando muchas veces. Nos decían las estudiantes nos decían, y eso pasa, y si pasa eso, yo lo que tengo que hacer, por ejemplo, es denunciar, tengo que a lo mejor bloquear a la persona, tengo que contarle a un adulto, a una adulta. Nos decían los estudiantes, era bien interesante porque sabían mucho de cómo enfrentar la situación. Decían, no le des like a una situación que sea burlesca, que sea agresiva, no lo retuitees o lo repliques. Sácale un pantallazo para poder denunciar, apoya a la persona que está siendo víctima, no seas neutro, nos decían. Si tú eres neutro o neutra, lo que estás haciendo es apoyar al victimario.
Imagínate, eran chicos de sexto básico. Entonces uno dice, si a este chico, a esta niña, a este niño le ocurre algo, él va a tener herramientas para poder enfrentarlo. Entonces, lo primero es que se converse, que se advierta, que se le entreguen estas indicaciones a los estudiantes, a las estudiantes, a los hijos, a las hijas, que se monitoree, por supuesto, hay que estar monitoreando, hay que estar acompañando, discutiendo las situaciones complejas. Fíjate que eran estudiantes, insisto, de sexto básico. A veces uno dice, no, esto de nuevo más arriba, pero yo te mostraba los datos, las denuncias ocurren en la básica ya. Entonces hay que partir tempranamente hablando de esto. Las comunidades educativas también, entre varios, no solo yo con mi hijo o mi hija, tenemos que estar activamente como comunidad, como por ejemplo como consejo escolar, donde están los centros de padres, de madres, ¿cierto? Donde están los centros de estudiantes, donde están los asistentes de la educación, el director, los equipos directivos, los docentes, tomando acciones en esto. Tenemos que estar preparados, tenemos que entender, tenemos que conocer. Y tenemos que cuidarnos entre todos, estar alerta a lo que esté sucediendo, porque si a alguien le está ocurriendo algo, tenemos que reaccionar muy rápido. Claro, es una problemática que idealmente se debería empezar a combatir desde la prevención y quizás no desde la reacción. Mauricio Farías, superintendente de Educación, agradecemos esta conversación con Noticias 24 de Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Marco, muchas gracias a todos los televidentes también. Chao. Gracias, nos vemos.